Todas las películas prohibidas explicadas. El Código Da Vinci, 2006, es la película que hizo que todos se preguntaran si Leonardo da Vinci ocultaba secretos en su arte, o si simplemente tenía un excelente decorador de interiores. Digamos que sus obras no eran precisamente aptas para la iglesia. La película sugiere que María Magdalena y Jesús tenían una familia secreta, lo que provocó la indignación de diferentes grupos religiosos que ven a Jesús tan libre de deseos sexuales como esa revista Playboy en un monasterio. Es como si alguien hubiera decidido reescribir la historia usando las obras de Da Vinci para crear una intrigante y blasfema historia sobre los fundamentos del cristianismo. Varios países, con sus propios estándares de lo que es apropiado para el consumo público, vieron la película y se dieron cuenta de que esta podría ser demasiado controvertida para ver La Puerta del Cielo. La película tocaba temas que te harían cuestionar todo lo que alguna vez supiste sobre tu religión en lugares como Arabia Saudita y Egipto, donde preservar los sentimientos religiosos es tan importante como mantener la arena del desierto fuera de tus zapatos. Y la película fue rápidamente desechada. La trama era demasiado picante y controvertida para el gusto de otras personas. No se trataba solo de la trama, sino también de cómo la película retrataba a las instituciones religiosas, lo que parecía una telenovela mexicana exagerada con demasiado drama. Los países y las religiones tenían miedo de lo que la gente pensaría sobre Jesús, la iglesia, y todo lo que el cristianismo alguna vez representó. Entonces, lo más lógico para una película que puede sacudir tu fe es esconderla bajo una piedra llamada censura. El Cien Pies Humano. Alguien puede haber cocinado esta película como su idea de lo que debería ser una película de terror, pero en lugar de una película de miedo, se convirtió en una prueba extrema de cuán resistente puede ser tu estómago. El Cien Pies Humano fue prohibido en numerosos lugares porque dejó una impresión duradera, aunque no es lo que querrías en tu mesa. Sigue la historia de un científico loco que decide que la cúspide de la evolución humana es una criatura con 3 personas. Es literalmente el Cien Pies Humano. Quería conectar cuerpos humanos de una forma que sonara como algo que encontrarías en un juego retorcido, de conectar los puntos. Pero en lugar de provocarte pesadillas con fantasmas y monstruos, la trama podría hacerte vomitar todo lo que tienes en el sistema, hasta el desayuno del mes pasado. Este doctor retorcido secuestró a 3 personas y las conectó de boca a ano, convirtiendo básicamente sus tractos digestivos en uno solo. Todo lo que come la persona del frente pasa por la persona conectada a su trasero, y hasta que finalmente pasa por la tercera persona, es básicamente el peor ejercicio de trabajo en equipo del mundo. Un juego de tren que salió mal. Los países y las juntas cinematográficas no dudaron en prohibir la película porque no querían que los ojos de su gente ardieran por lo que podrían llamar una experiencia traumática. Es un desastre de buen gusto y decencia, y tú eres uno de los afortunados. Si no has visto ni un solo minuto de esta película, Holocausto Caníbal, 1980, podrías pensar que cenar fuera es una experiencia agradable, especialmente cuando es exótico. Pero Holocausto Caníbal cambia esa noción al convertir una comida exótica en una película que te hace entender por qué está prohibida. La película sigue a un grupo de cineastas que fueron a la selva amazónica para filmar tribus indígenas. Nadie supo de ellos por un tiempo. Es por eso que un equipo de rescatistas fue enviado a buscarlos. Cuando vieron las imágenes del equipo, vieron actos impactantes de violencia y canibalismo cometidos por las tribus indígenas. Una carnicería parecería una barra de ensaladas comparada con esta película. La reputación de Holocausto Caníbal se consolidó por sus efectos especiales, ya que la gente se preguntaba si la violencia real tuvo lugar o no en el set. Hubo falsos rumores de que los actores fueron lastimados de verdad, alimentando la idea de que Holocausto Caníbal no era solo una película, sino un documental salvaje de una aventura empapada de sangre. La película también presenta muertes de animales vivos, lo que la convierte menos en un refrigerio de medianoche y más en una pesadilla culinaria. Su contenido extremo la convirtió en una receta para el desastre, obligando a los gobiernos y las juntas cinematográficas a decidir que hay formas más seguras de obtener su emoción de terror. Básicamente fue prohibida en muchos lugares, pero si llegas a tenerla en tus manos, puede que necesites un estómago fuerte para soportar este viaje gastronómico amazónico. Maus 2008.
Si Tom y Jerry decidieran cubrir la historia mundial y centrarse en gran medida en la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, obtienes la película Maus, una película basada en una famosa novela gráfica. Y al igual que su contraparte en papel, fue prohibida en diferentes lugares del mundo, porque nada despertaba más emociones que el Holocausto. Maus tiene una representación única del genocidio judío por parte de los nazis. Es una historia desgarradora representada a través de animales con apariencia humana, donde los judíos son ratones y los nazis son gatos. Así que puedes imaginar que convertir esta obra profundamente conmovedora en una película requiere pisar terreno delicado. Es como intentar hacer malabarismos con motosierras con los ojos vendados. Una película equivocada y estás muerto. Si bien a algunas personas les encanta la forma en que narra la historia del Holocausto a través de un método diferente, la película enfrentó prohibiciones principalmente debido a su representación de contenido sensible. Algunos pensaron que la naturaleza gráfica del Holocausto, representado a través de estas criaturas, era demasiado intensa para su gusto. Imaginen convertir una película de Disney sobre animales en una película donde las adorables criaturas mueren en el contexto de un evento histórico muy sombrío. Hay una gran discordancia que puede causar confusión y hacer que los niños piensen que es una película para toda la familia, solo para que vean desde pequeños lo horrible que puede ser la vida a través de las vidas de los ratones en Maus. Además, la película enfrentó resistencia porque se percibió como una alteración de la naturaleza seria de la obra original. En otras palabras, algunos pensaron que podría hacer que los horrores del Holocausto parecieran menos reales. Es como agregar una pizca de azúcar a un plato picante. A veces puede equilibrar el intenso picante, pero también puede arruinar el sabor. En este caso, algunos pensaron que la representación empalagosa y caricaturesca insultaba al Holocausto, obligando a las escuelas y países a mantenerlo alejado de sus niños. La última tentación de Cristo, 1988. Supongamos que tu superhéroe favorito, como Superman, cuestiona su existencia y a menudo piensa en dejar atrás el heroísmo para vivir la vida normal de un hombre promedio para siempre. En resumen, esa es la razón por la que la última tentación de Cristo fue prohibida. Representa al Mesías de la misma manera que la epopeya religiosa de Martin Scorsese sigue a Jesucristo en una especie de historia de fantasía. En esta película, el Hijo de Dios se ve tentado por los atractivos de una vida normal, que incluye casarse, tener hijos, pagar su ridícula hipoteca y trabajar en un tedioso trabajo de 9 a 5. Para él, ser un ciudadano promedio parece ser más interesante que la vida de un Dios. El giro es que Jesús a menudo lidia con estas tentaciones terrenales mientras sigue intentando salvar a la humanidad. Se convierte en una lucha constante entre establecerse en una hermosa granja y regresar al cielo después de limpiar nuestros desastres. La representación de Jesús por parte de Scorsese no era precisamente algo para alegrarse si se está en el lado más extremo de la escala religiosa. La Iglesia pensó que era una blasfemia retratar al Mesías como una figura muy humana con necesidades y deseos muy humanos. Grupos cristianos protestaron fuera de los cines, exigiendo saber por qué se mostró a su amado Salvador, debatiendo los pros y los contras de vivir una vida normal. Es como enojarse porque tu superhéroe de repente decidió tomar una siesta en lugar de luchar contra el villano. Pink Flamingos, si pudieras pensar en una película que probablemente intentó romper tantos tabúes como fuera posible, esa sería Pink Flamingos. Esta escandalosa película le dio al mundo del cine una enorme palmada en la cara durante la década de 1970. La trama de la película sigue a Divine, una drag queen que está en una búsqueda para ser la primera persona más sucia del mundo. Piénsalo como un concurso de talentos donde la única categoría es ser el humano más indecente. Si bien es un éxito rotundo por traspasar los límites, Pink Flamingos es famosa por su enfoque despiadado para impactar. Presenta escenas tan escandalosas que hacen que una visita al dentista parezca pan comido. Observas cosas como defecación pública, comer excrementos de perro y una atmósfera general que te dice que si no te ofende, lo estás haciendo mal. Es como si la película hubiera decidido que normal era demasiado aburrida y hubiera creado una película que insiste en romper todas las reglas del libro. Como resultado, ha sido prohibida en varios lugares, no por estar mal hecha, sino porque desafía con valentía las normas y la decencia.
Se trata menos de ser una mala película y más de ser provocadora, asegurándose de que no sea del agrado de todos, a menos que tu película esté llena de impacto y espíritu rebelde. En cuanto escuchas que el protagonista de The Dictator es el mismo que nos trajo películas controvertidas como Borat y Brun, ya sabes que va a causar revuelo internacional. The Dictator es una película que golpeó directamente las entrañas de la dictadura y el liderazgo autoritario, provocando que varios países la prohibieran por completo. En esta película, el general Aladino es un despiadado dictador norteafricano que gobierna su país con mano de hierro y un corte de pelo horrible. Cuando la democracia amenaza con amargarle la fiesta, lo envían a Nueva York para conquistar a la ONU. Sin embargo, lo traicionan y lo expulsan de su dictadura. Ahora, exiliado en Estados Unidos, se las arregla para abrirse paso a tientas en la democracia, un concepto totalmente ajeno a él. El dictador no duda en mostrar la atrocidad de la dictadura. Se puede apreciar cómo la película da un golpe bajo, utilizando la sátira para burlarse de los estereotipos culturales y de todo lo que hacen los dictadores. En resumen, insulta el concepto de dictadura y los hace parecer ridículos, estúpidos y escandalosos. Su humor nunca fue sutil, sobre todo considerando lo controvertidos que eran algunos temas. Para países con democracias, es una película divertida, pero para un país con una larga historia de dictaduras, es un insulto a sus líderes y a su forma de dirigir sus naciones. Permitir este tipo de película podría haber sido como agregar un tanque de gasolina a una llama abierta para muchos países, potencialmente causando una explosión política. Es por eso que está prohibida en los países árabes, que sienten que la película estaba destinada a insultarlos específicamente. La vida de Brian de Monty Python, 1979. Es hace más de 2000 años y estás viviendo tu vida normalmente hasta que alguien accidentalmente te confunde con Jesucristo. Este giro religioso se convierte en una serie de eventos hilarantes que te harían ver la Biblia como un libro de comedia. Ahora probablemente entiendes por qué la vida de Brian de Monty Python recibió una mala mirada de los grupos religiosos. La película trata sobre Brian Cohen, un hombre nacido el mismo día que Jesús que es confundido con el Salvador porque nació en la casa de al lado. Es el intento del equipo de Monty Python de darle un giro fresco a las historias bíblicas, para gran ira de aquellos que prefieren sus cuentos religiosos lo más solemnes posible. Básicamente, aborda temas sagrados con humor, lo que hace que grupos cristianos piensen que estos tipos simplemente se burlaban de su Salvador y usaban la cola de Jesús para ganar dinero con una comedia. Es como si el objetivo de la película fuera tocar todos los puntos sensibles de la religión y presionarlos hasta que fueran suficientes. En el Reino Unido, algunos ayuntamientos incluso prohibieron la película por temor a que pudiera generar más blasfemias. En Irlanda, fue tan controvertida que la censura cinematográfica irlandesa pensó que era como escupir en el Santo Grial. En Estados Unidos no hubo una prohibición nacional, pero grupos locales la criticaron con frecuencia, pues consideraban que se burlaba de su fe de una manera que no encajaba con su idea de una buena historia cristiana. En esencia, sentirás que la película se burla de la religión de una manera que se suponía inofensiva, pero no le sentó bien a quienes querían historias bíblicas sin el toque de comedia. Francotirador americano. Si tienes una película hecha por un estadounidense, protagonizada por un estadounidense y que habla de un estadounidense que lucha por la buena y vieja libertad estadounidense en Medio Oriente, es probable que genere cierta controversia en lugares que no simpatizan con Estados Unidos. American Sniper sigue la historia de un francotirador SEAL de la Marina, con un talento especial para hacer que los disparos a larga distancia parezcan una partida de dardos. Habla de las dificultades que enfrenta en Oriente Medio, mientras abate insurgentes terroristas y de los problemas que debe abordar en su país. Pero la película también se adentra en el corazón del conflicto de Oriente Medio. Si estás acostumbrado a ver lo que te ofrecen los medios occidentales a diario, no encontrarás nada malo en esta película ni en su trama, pero sí en países y personas que se vieron perjudicadas por los conflictos que involucraron a Estados Unidos en Oriente Medio, y que no estaban contentos con la forma en que la película retrataba las acciones militares y los problemas políticos. La película presenta una visión parcial de los conflictos desde la perspectiva de un patriota estadounidense clásico. Es como un cómic donde los héroes no pueden hacer nada malo,
mientras que los villanos, como los soldados de Oriente Medio, son malvados hasta la médula. Esto provocó que la película fuera prohibida en varios países de Oriente Medio. Mientras tanto, otros países que no se sintieron ofendidos por la representación de la guerra en la película, la prohibieron por otras razones. Pensaron que podría avivar las tensiones locales entre quienes tenían opiniones opuestas sobre ella. Así que, si bien American Sniper fue un éxito de taquilla internacional, también fue motivo de peleas internacionales entre países a los que no les gustaba lo estadounidense que era esta película. Los dioses deben estar locos. 1980. Probablemente nunca imaginaste que una película podía hacer reír a mucha gente, pero también ofender a la misma cantidad. Eso es lo que obtienes con Los dioses deben estar locos. Una joya hilarante que fue prohibida por tener un sentido del humor que no todos podían entender. La historia sigue a un miembro de una tribu primitiva y remota que ve caer una botella de Coca-Cola del cielo después de ser arrojada desde un avión. Como nunca antes habían visto algo así, los lugareños pensaron que era un regalo de los dioses, como un dulce néctar cayendo del cielo. Empezaron a usarla para todo, incluso para cocinar y martillar, hasta que pronto se dieron cuenta de que causaba más problemas que beneficios. Sus vidas pacíficas se convirtieron en envidia y discusiones cuando una botella de refresco causó tanto caos. Esta película pretendía que su trama se burlara con humor de la sociedad dominante y su obsesión con los refrescos, y básicamente todo lo que el capitalismo te pone en el camino. Su representación de una cultura indígena también se suponía que fuera desenfadada, pero no todos entendieron el chiste. Claro, uno pensaría que solo usaba la cultura indígena para enfatizar un punto, pero algunas personas pensaron que reforzaba estereotipos en lugar de romperlos. Sintieron que la película era más un malentendido cultural que una obra maestra de la comedia. Entonces, en lugar de hacer reír a carcajadas a millones de personas con su broma simplista pero bien jugada, Los dioses deben estar locos fue prohibida, pero no antes de romper récords de taquilla en todo el mundo. Parece que la botella de Coca-Cola causó un gran revuelo.